Bueno, hemos esperado con ilusión estos ejercicios porque los ejercicios son siempre un momento, deben ser, de renovación espiritual, o sea, de toma de cielo, y esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Cuanta más ilusión se pone y más esperanza teologal, porque no se esperan los ejercicios por los días de descanso, ni por el director, ni por nada, sino porque son días de estar a solas con el amado. Pues cuanta más esperanza teologal hay, Dios más llena los senos del alma. Y hoy yo creo que los conventos son más necesarios que nunca los días de retiro, porque habitualmente ya no se vive en retiro, ni en silencio, ni en quietud, ni siquiera en los monasterios, porque el mundo no deja y porque nosotros amamos menos el retiro que los antiguos. Entonces, pues son más necesarios que nunca estos días de Siste Viator. Teníamos en el seminario la baqueca, que se llama esa especie de tablón, de panel, donde se pinchan los avisos, como aquí debe estar puesto en la puerta, que están de ejercicio, si no se llama el timbre, y se ponen ahí los avisos. Y eso en el seminario, que estaba en un tránsito principal, tenía un título y era Siste Viator, que en latín significa para caminante, alto, haz un alto en el camino y mira aquí los avisos que hay, porque te convienen para tu vida. Bueno, pues eso una carmelita estos días, su ángel de la guarda le dice: Siste Beatrix. Viator es el masculino, Beatrix, de ahí viene el nombre de Beatriz, es la viadora, la caminanta, como se dice ahora presidenta, aunque no se dice inteligenta ni prudenta. Bueno, pues párate. Y son días de eso, de serenidad, de sosiego, de un poco más también, en la medida de lo posible, de descanso físico y de muchísimo silencio exterior e interior y de mucha oración. Siempre en la vida, el Carmelo, todo es oración, pero en estos días de una manera más abundosa, más explícita, pues vamos a aprovecharlos muy bien. Yo los he encomendado mucho, como hago siempre que tengo una tanda en vistas, los encomiendo los días o las semanas o los meses anteriores, depende desde cuándo estén, y también para que el Señor se sirva un poco de mí, aunque es lo menos importante o de las cosas menos trascendentales y decisivas en ejercicios. Y el predicador es encontrarse con el Señor y retomar un poco, o dejar que Él retome las riendas de la propia vida, porque se descarría en un año y en un mes y en un día, y hay que estar siempre retomando, aunque tampoco es lo principal de los ejercicios, la reforma de la vida, el examen de conciencia, la reelección del propio estado. Todo eso forma parte, naturalmente, y esta es la idea directriz un poco con que San Ignacio concibe los ejercicios, que son el analogatum princeps, el modelo principal son los ejercicios de San Ignacio, aunque luego no vamos a estar siguiendo su plantilla siempre. Pero en fin, los ejercicios miran a eso, ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar la propia vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Ese es un poco el frontispicio que pone San Ignacio de los ejercicios, y luego el principio y fundamento. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es cada uno para el otro? El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra tanto han de ser usadas para el hombre cuanto le ayuden para la prosecución del fin para el cual es criado. Bueno, esto es la causa final de los ejercicios, encontrarse con Dios. Nosotros vamos a
a tenerlos en plan de, pues como tienen que ser en un Carmelo, en plan de dar pistas para que el alma se zambulla en Dios en una oración serena, sosegada, contemplativa, de advertencia amorosa, de noticia claroscura de Dios, y en esa contemplación Él va mostrando al alma las cosas que tiene que reformar. No es tanto por un empeño voluntarista de examen y todas esas cosas que cuando se dan ejercicios a los seglares hay que insistirlas un poco más y que en nosotros en principio ya debieran estar mínimamente trabajadas como es natural. Y entonces es un poco más bien ponerse a remojo, empapuzarse, como decimos, en el agua viva y que esa agua nos purifique, nos renueve, en fin. Vamos a tener un poco como maestros a los dos Juanes. Aquí en esta casa no se puede obviar la figura de su fundador, que plantó con tanta ilusión este Carmelo aquí en Córdoba y que le dirigió esas cartas de las pocas que se han conservado de él, pues yo creo que porcentualmente la mayoría de las cartas de San Juan de la Cruz son a las carmelitas de Córdoba. Pero también dentro de un mes y 4 días, vamos a comenzar, aunque estamos ya un poco cansados de años jubilares. Los años jubilares tendrían gracia si fueran muy excepcionales o muy de tarde en tarde, pero ahora se pisan unos con otros. El mismo año es jubilar de 7 cosas y al año siguiente otra vez. Pero en fin, si sirve para redescubrir esa figura, esa doctrina, pues todo está bien. Y entonces empezamos dentro de poco el año jubilar de San Juan de Ávila, que concomitantemente también tiene que ver con este monasterio, como tiene que ver con el Carmelo, porque San Juan de Ávila fue el que refrenda la espiritualidad de la Santa Madre. Pero aparte aquí vinieron también hijas espirituales suyas. Y ya digo, ahora conmemoramos los 450 años de su muerte y los 50 de su canonización. Pero esta tarde vamos a ir de la mano de nuestro Santo Padre. Yo pensaba un poco al hacer el esquema de los ejercicios, la organización de los diversos temas, las pláticas, en esta que para mí es introductoria, aunque vuestras caridades ya llevan un día, pero para mí es la primera, lo que sería la plática preparatoria por mi parte. Y yo recibí anteayer una que he pensado mucho que era una inspiración o un estímulo para introducirnos en estos ejercicios. Ahora hay desgraciadamente, pocas entradas de candidatas, de pretendientes, de postulantes en los monasterios y en los Carmelos. Pero yo he asistido ya a unas cuantas, o entradas, o traslados, en fin, lo que sea. Y estás allí, dices una palabrita, das una bendición, pero siempre entra la persona, la joven o no tan joven, o la pretendiente, pues entra sola, naturalmente. Pero, como digo, anteayer asistí a una original porque no entraba sola esa persona, sino que entraba con un pajarito. Y eso a mí me hizo mucho pensar. Me hizo pensar mucho y así sobre la marcha dije a esa novicia, mire que esto es todo un símbolo, porque aquí en el Carmelo tiene que tener las propiedades del pájaro solitario. Se las dije un poco por encima, según me acordaba yo así de repente, desordenadamente. Mire que tenga el pico vuelto al aire, siempre al amado, que no admita compañía de nadie, solo de él, que no sea de ningún determinado color, que no se apegue a nada, que se vaya siempre a lo más alto y que cante dulcemente.
el pájaro solitario. Y claro, aquella monjita, pues lo que quería era entrar cuanto antes, no estaba para muchas pláticas, entrar con su pajarito y ya está. Bueno, pues como pájaro solitario en el tejado, esa tiene que ser la vida de una carmelita descalza. Es un versículo de un salmo que comenta el Santo Padre no solo al final de la canción 15, que veremos después, cuando hace esa letanía de identificaciones de la creación con el amado, porque todo se encuentra en Cristo. Y por eso el encerramiento y la clausura de un Carmelo, aunque no tuviera huerta ni ventana por donde ver grandes horizontes ni la naturaleza, no constriñe al alma, sino que la dilata y la ensancha por dentro, porque en Cristo descubre toda la belleza de la creación. Pero antes de comentar ese versículo en el Cántico Espiritual, el Santo Padre lo comenta un poco en el libro segundo de la subida del Monte Carmelo, en el capítulo 14. Primero, en el capítulo 13, pues ha estado dando las tres señales que las toma él a su vez un poco de los místicos renanos alemanes de la Edad Media, sobre todo las toma casi literalmente de taulero, las tres señales por las que el espiritual conoce que debe dejar la meditación y pasar a la contemplación. Y dice que la primera es ver que ya no puede discurrir con la imaginación ni gustar como antes solía. Ya no saca jugo. La segunda, que no tiene ganas ya de poner la imaginación en ninguna cosa particular. Sí, que va y viene la imaginación, pero que no se posa de propósito en tal pensamiento, en tal idea, porque no le resulta útil ya. Se dan la mano prácticamente las tres razones. Y la tercera es que el alma gusta de estarse a solas con atención amorosa a Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud y descanso, y sin actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, a lo menos discursivos, sino solo con la atención y noticia general amorosa, sin particular inteligencia y sin entender sobre qué. Todo se resume en esta tercera señal en definitiva. El alma ya se siente llamada a una atención amorosa, que es la oración de la Carmelita, aunque va y viene, dice el Santo Padre también, va y viene, porque a veces es necesario el libro, la meditación, pero es un estado más o menos habitualmente superado. Si el espiritual ve en sí estas tres señales juntas, que como digo, prácticamente confluyen, pues ya debe animarse a dejar la meditación. Pero cuidado, no se engañe. Cuando dice el Santo Padre juntas, es porque eso de que ya no pueda imaginar y pensar en las cosas de Dios, no vaya a achacarlo a que es ya contemplativa, cuando en realidad lo que es una disipada. Por su distracción y poca diligencia, ya no pueden meditar, no es porque la atraigan a la contemplación, aunque ella lo canonice en su sentido.
Y la segunda señal, no tener gana ni apetito de pensar en otras cosas, pues que no provenga de la tibieza, el no poder fijar la imaginación y el sentido en las cosas de Dios. Bien, esas serían las tres señales. Capítulo 13 del libro segundo de la subida. Y en el capítulo 14 explica muy detenida y largamente el Santo Padre esas señales. Más bien explica o desarrolla la necesidad de que esas señales aparezcan para ir adelante en el camino espiritual. Y no voy a repetir todo lo que dice en el capítulo, porque es largo, pero cuando está llegando ya al fin de ese capítulo, como digo, 14, dice así: le ha sobrevenido al alma un como olvido de lo criado y ella se ve ajena, desnuda de todas las formas inteligibles, de todo lo que su entendimiento puede aprehender y a lo que antes se agarraba. Eso es una oración humana, una oración puramente ascética. Y como el alma se va sintiendo liberada de eso, despojada, desnuda, pues le parece que lo que es luz es tiniebla, porque ella está como desnortada, ahora de repente no tiene asidero. Y claro, no aprehende nada y se queda el alma, dice el Santo Padre, como en un olvido grande, que ni supo dónde se estaba ni qué se había hecho. Y en ese olvido podrían pasarse muchas horas. Y cuando el alma vuelve en sí, le parece un momento. Esto lo dice de sí misma muchas veces la Santa Madre, lo dice alguna vez la Madre Maravillas, lo dice Santa Teresita. Estaba una semana entera que parecía que le habían prestado un cuerpo, como si estuviera cubierta bajo el manto de la Virgen. Era refitolera y hacía las cosas sin parecer que las hacía. Estaba como fuera de sí. Y es esta tiniebla luminosa o esta luz oscura en que el alma, Dios la despoja de todo y está como en un olvido grande, dice el Santo Padre. Y sigue diciendo: la causa de este olvido es la pureza y sencillez de esta noticia de Dios. Cuando el alma más se endiosa, pues más se simplifica, porque Dios es la pura simplicidad. En Dios no hay partes, en Dios todo es una soberana unidad, en Dios no hay división. La división, las complicaciones, los apartijos, eso están en nosotros. Y cuanto más pecado producido por la concupiscencia, más laberintos y más revoltijos y más esquinas y más compartimentos estancos. Cuanto más Dios en un alma, más sencillez, más transparencia, más armonía, más integración interior y más unidad. Ahora, cuando todavía no estamos endiosados del todo y nunca lo estamos en esta tierra, pues dice la Santa Madre que estamos hechos pedazos. Hechos pedazos. Eso es la concupiscencia, la división interna del hombre. Ahora, cuando el alma es llamada a esta oración de simplicidad, entonces viene ese olvido grande, dice el Santo Padre,
y viene una noticia toda pura y sencilla, la cual, ocupando el alma, así la pone sencilla y pura y limpia de todas las aprehensiones y formas de los sentidos y de la memoria por donde el alma obraba en tiempo, y así la deja en olvido y sin tiempo. ¿De dónde al alma esta oración, aunque como decimos le dure mucho, le parece brevísima? Porque ha estado unida en inteligencia pura que no está en tiempo. Es un levantamiento de mente a inteligencia celestial y abstracción y enajenación de todas las cosas y formas y figuras y memorias de ellas. Lo cual dice David, Salmo 101, haberle a él acaecido, volviendo en sí del mismo olvido, diciendo: Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius intecto, que quiere decir, recordé y halléme hecho como el pájaro solitario en el tejado. Solitario dice, es a saber, de todas las cosas, enajenado y abstraído. Y en el tejado, es a saber, elevada la mente en lo alto. O sea, tenemos aquí la primera interpretación de ese versículo del Salmo 101, que después en el Cántico Espiritual desarrollará amplia y bellísimamente el Santo Padre, en 5 propiedades. Aquí da, de momento, solamente 2, las que se desprenden de la misma literalidad del texto, del versillo. Solitario, abstraído y enajenado de todo. En el tejado, elevada la mente en lo alto. Eso es lo propio del pájaro. Y se queda el alma como ignorante de todas las cosas. Y ahora viene una expresión muy suya, muy definitoria de la espiritualidad del Santo Padre. Porque solamente sabe a Dios sin saber cómo. El pájaro solitario, el alma abstraída, el alma elevada, ya mira todo subspecie eternitatis, que decían los teólogos, bajo la especie de la eternidad, mira las cosas en la medida de lo posible desde Dios, tiene una visión de fe, ve las cosas desde arriba, no de tejas abajo, por lo tanto esa alma está inmune ya. Bueno, siempre alguna esquirla de la concupiscencia nos acecha, naturalmente, pero esa alma está ya bastante libre de los apetitos, de los apegos, de los afectos desordenados, de la búsqueda de sí misma y de las curiosidades, que es uno de los ganados que hay que perder, dirá el Santo Padre, cuando se entre en la interior bodega y se beba del amado. Y el ganado perdí que antes seguía. ¿Y qué ganado es? Explicará él. Pues son más bien ganadillos, un asimientillo, una común costumbre de hablar mucho, un querer saber, oír, gustar de las cosas, la curiosidad, que se carga la santidad de no pocas monjas, porque es el primer grado de la soberbia, dice San Benito. La curiosidad es el primer grado de la soberbia. No es un vicio feo de vieja de pueblo que ya sería bastante para sentir repugnancia acerca de él, porque es una cosa grotesca. Una monja volviendo la cara a ver quién viene o quién va, o preguntando en el locutorio, o esas cosas de baja estofa que muchas veces se hacen. Ya eso de por sí sería abominable. Pero a nivel social. Pero es que hay que ir al nivel espiritual y antropológico. La curiosidad, dice San Benito, el primer grado de la soberbia. ¿Por qué? Pues muy sencillo.
Seréis como dioses, seréis como Dios. Y Dios lo sabe todo, lo penetra todo y lo invade todo. Y yo quiero ser así, controlarlo todo, enterarme de todo. Y por tanto ese ganado es el que hay que perder. Y los asimientillos de las tonterías que están en la vida consagrada, pero una tontería más otra es un suma y sigue que está bloqueando mi santidad. Por tanto, aquí cuando el pájaro se va al tejado, el alma queda como ignorante de todas las cosas. Y viene esa preciosidad que vuelvo a subrayar, porque solamente sabe a Dios sin saber cómo. Esto se puede interpretar de varias maneras. Primero, sabe a Dios sin poder explicarlo, sin que su inteligencia sea capaz de formular eso. Segundo, sabe a Dios sin enterarse ella misma de que está sabiendo a Dios, que esa es la mejor virtud. Como dice Pemán, la salud no se siente, se recrea sin sentirse en su quietud. Virtud que se paladea apenas si es ya virtud. Por lo tanto, el alma aquí sabe a Dios sin saber cómo. Y esto hay que pedirlo muchas veces. Dios mío, llévame a la unión contigo, a esa santidad que tú tienes soñada para mí ante mundi constitutionem, al grado de gracia y de gloria que me tengas reservado, no a 1 milímetro menos. Llévame a eso, no permitas que mi infidelidad frustre tu plan, condúceme hasta ahí, pero que yo no me entere. Que yo no me entere, y quienes me rodean tampoco. Solo tú. El alma sabe a Dios sin saber cómo. Hay un autor franciscano de aquellos místicos franciscanos del siglo XVI que son maravillosos, porque hasta que la Santa Madre no se alza con el santo y la limosna de la espiritualidad católica mundial y para siempre en el siglo XVI, pues los especialistas en la materia eran los franciscanos, los místicos dominicos, antes he citado a Taulero, alemanes, renanos de la tarda Edad Media, y en fin, había mucha cosa en Italia, por todos sitios, porque la santidad ha sido siempre, ha brotado como las flores del campo, pero una mística así más experimental en su explicación, no tan sistemático-teológica, era de los franciscanos. Pues Alonso de Madrid, Bernardino de Laredo, Francisco de Osuna, y uno de ellos era Fray Juan de los Ángeles. Fray Juan de los Ángeles tiene dos obras preciosas, tendrá más, pero en fin, yo he leído dos: Los triunfos del amor de Dios y La conquista del reino de Dios. Yo no sé en cuál de las dos tiene esta frase, y es que el alma que vive en silencio sabe a qué sabe Dios. Si no hay silencio no se saborea a Dios, claro. Saber a qué sabe Dios. Pues esto le pasa al alma aquí. Sabe a Dios sin saber cómo. Y entonces el pájaro del tejado se convierte en la esposa de los cantares, que dice, nescivi, no supe. Lo explica preciosamente en sus últimos ejercicios Sor Isabel de la Trinidad, ese nescivi. O sea que al alma aquí le parece que no hace nada, ni está empleada en nada, no obra con los sentidos ni con las potencias, pero no pierde el tiempo. Ego dormio et cor meum vigilat. Este versículo de los cantares que se suele aplicar al corazón de Jesús, pero que en realidad lo dice la esposa en los cantares. Yo duermo, pero mi corazón vela. Bueno, pues esa es la primera explicación del Santo Padre. Y luego, en el cántico espiritual, después de haber llamado el esposo al alma paloma y estar ya en plan de vuelo, porque ya aquí ha terminado el nivel ascético. 40 canciones tiene el cántico espiritual.
La vía purgativa e iluminativa dura hasta la 13. De la 13 en adelante, 27 canciones ya, es vida mística. La canción 13, recuerdan muy bien que es la esposa mirando a la cristalina fuente a ver si allí se reflejan los ojos del amado y él apareciendo por detrás y ella no resistiendo el verle reflejado en el estanque y diciendo que la lleve con él, que la arranque de la carne, porque si no, no le puede ver. Apártalos, amado, que voy de vuelo, vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Eso lo explica el Santo Padre, magistral insuperablemente, como él le explica todo, e inmediatamente el alma ya esponjada, pues ha comprendido que en su amado lo tiene todo y que ya no hay más que pedir, ni que llorar, ni que anhelar, ni que sufrir, y empieza a requebrar al amado y a decirle eso, que en él lo tiene todo. Y entonces canta, mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. La noche sosegada es ese sueño espiritual del alma a la que el amado ya ha tomado en sus brazos y le ha dicho, déjate de libros, de consideraciones, de discursos, de meditaciones, de pláticas y de exámenes. Apóyate en eso de vez en cuando, sí, pero ya te tengo aquí preparado un lugar en mi pecho para que tú duermas y descanses. Estarás haciendo la cocina, cuidando a la enferma, o plantando cebollinos en la huerta, o cantando en el coro, pero estarás en mi pecho. Porque ese sueño espiritual tiene lugar en el pecho del amado, como Juan en el cenáculo sobre el corazón de Jesús. Y en el pecho del amado, en el corazón de Jesús, el alma, dice el Santo Padre, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la pacífica noche y recibe juntamente en Dios una abisal y oscura inteligencia divina. Por eso el amado es para el alma la noche sosegada. Durante el día te llama el timbre del torno, te solicita el oficio, la madre priora para cualquier cosa. En fin, el día es el día. La campana no se calla y vamos al coro. La noche es la noche. Y no hay más que descansar en Jesús. ¿Cuántas monjas a veces me han dicho a mí que cuando llegan ya mayorcitas o están enfermas o tienen algún dolor y duermen mal, duermen poco, y están allí en su celda, en su tarimita, en su cama, y hacen mucha oración? Pues ya las horas corren solas, no te va a molestar nadie. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, porque no es noche oscura. Esa quietud en Dios no es para el alma oscuridad, sino quietud en luz divina. El espíritu está suavísimamente quieto, levantado a luz divina. O sea, es la noche ya con asomadas de amanecer, con los arreboles que empiezan ya de las nubes. La noche de la que dice el Salmo, ¿no? La noche es clara como el día, que es el Salmo de la misa del Santo Padre. Pues en ese sosiego de esa noche entre dos luces, el entendimiento se ve levantado con extraña novedad. Sobre todo natural entender a la divina luz, como el que después de un largo sueño abre los ojos a lo que no esperaba. Este conocimiento
es el que quiso dar a entender David cuando dijo: vigilavi et factus sum sicut passer solitarius in tecto. Segunda vez que el Santo Padre en sus obras trae la cita. La primera, volvemos a recordar, segundo libro de la subida, capítulo 14. La segunda, Cántico Espiritual, canción 15. Recordé en el lenguaje del Santo Padre y de la Santa Madre, en el castellano del siglo XVI, es desperté. No es traje a la memoria. Tengan presente las coplas, por ejemplo, a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Recuerde el alma dormida es despierte, recordar. El Santo Padre lo dirá en esa canción sublime del cántico del Espíritu Santo. Detente, cierzo muerto, ven austro que recuerdas los amores, o sea, que los despiertas, que los haces revivir. Pues aquí el recordé es: me desperté, abrí los ojos de repente y vi que estaba en el tejado como un pájaro solitario. Yo no era consciente de haber volado hasta allí, me habían llevado. Abrí los ojos del entendimiento y halléme sobre todas las inteligencias naturales, solitario sin ellas en el tejado, sobre todas las cosas de abajo, o sea, mirando todo como de pasada, que es como tenemos que mirar las cosas, como algo de pasada. Y ahora da el Santo Padre las 5 propiedades de ese pájaro. La primera, que ordinariamente se pone en lo más alto. O sea, que lo normal de esa alma es que sea un alma elevada, que no sea un alma rastrera, que no sea un alma materialista, grosera, pueblerina, que sea un alma de horizontes anchos y altos. Y esto se traducirá en todo, también en ese no sé qué de grandeza y dignidad que traen las almas que huelen a Dios, que dirá el Santo Padre, en esa misma canción que citaba antes: corran sus olores y pacerá el amado entre las flores. Dice, estas almas, por su mayor parte, traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad que causa detenimiento y respeto a quien las mira por el sujeto de su íntima y familiar comunicación con Dios. O sea que son una carmelita descalza, bien que sea del último poblachón. Cuando digo pueblerino no me refiero a la procedencia, me refiero a la psicología. Hay muchas personas de capital, la mayoría, que son pueblerinas, y hay personas de pueblo que tienen una distinción natural. Entonces la carmelita descalza tiene que andar con esos andares de llevar alpargatas toda la vida, que van dando las 2 menos 10 y que van metiendo los pies en las puertas de las celdas, pero eso al mismo tiempo se conjuga con un aire de reina, con un señorío, con una dignidad de quien está por encima de las cosas, de quien está ya muy quitada de curiosidades y de todo eso. Ordinariamente se va a lo más alto el pájaro. Segundo, siempre tiene vuelto el pico a donde viene el aire. O sea, su amor vuelto al amor, su afecto vuelto a Dios, su psicología toda volcada en su esposo, el pico al aire. La tercera, que ordinariamente está solo y no consiente otra ave alguna junto a sí, sino que en sentándose junto alguna, luego se va. Miren, es un equilibrio difícil, pero muy sano y muy provechoso el de la carmelita cuando se pone a cumplir el deseo de la Santa Madre. Nuestra vocación no solo es ser monjas, sino ermitañas. Ese equilibrio, 50 y 50%, es el que hace una carmelita.
La carmelita que está tan feliz en la recreación como en la celda y que ansía tanto la ermita de la huerta para pasarse allí una mañana entera un domingo como el fandango para bailarlo el día del santo de la Madre Priora. Ese equilibrio es propio y exclusivo del Carmen descalzo. Pero es fácil que se descompense alguna por un lado o por otro. Claro, cada uno somos tributarios de nuestra psicología. La que sea más seria, más reservada, pues le tirará más la soledad y la otra será más comunicativa. Pero, en fin, hay que equilibrar eso. El pájaro ordinariamente está solo y no consiente ave alguna junto a sí. En sentándose alguna, luego se va. Pues así. Palabras las menos posibles. Durante el día ninguna. Durante el día ninguna. En el locutorio escuchar más que hablar. Y si se desvía la conversación, levantarla al Señor. En la calle cuando tengan que salir, pararse nunca. Las menos palabras, poco. La carmelita es ermitaña. Y después en la recreación a chillar y a reír. Y eso, pero a mi lado no, porque me despistan. Cuarto, que canta muy suavemente. Las alabanzas que hace a Dios el alma aquí son de suavísimo amor, sabrosísimas para sí y preciosísimas para Dios. Y la quinta, que no es de algún determinado color. Y así es el alma aquí, que no tiene color de afecto sensual ni amor propio, que está libre por dentro, que no está apegada a nada. Pero, en fin, vuelvo a remachar la tercera propiedad y termino con ella. En sentándose alguien junto al pájaro, el pájaro echa a volar a otra teja del tejado. Y dice el Santo Padre, y así el espíritu en esta contemplación está en soledad de todas las cosas, desnudo de todas ellas. No consiente en sí otra cosa que soledad en Dios. Vamos a quedarnos con esto para programa de estos días. No consentir más que soledad en Dios. Lo escribió el Santo Padre a una monja de esta casa, ¿no? La quiere el Señor porque la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle Él toda compañía. Cuántas santidades de almas consagradas naufragan en este mar de la soledad del corazón. El corazón en la cruz, solo con Jesús, amando mucho a todas las hermanas y al mundo entero para salvarlo, pero solo con Jesús. Y entonces vivirá esa carmelita en la música callada y la soledad sonora, que son la misma cosa, dice el Santo Padre, la música callada y la soledad sonora. Y lo explica más ampliamente en la canción del cántico. Mañana u otro día, quizá mañana, hablaremos ya un poco. En soledad ha puesto ya su nido. Bueno, estos días son para eso, para saber a qué sabe Dios y para entrar en esa quietud del pecho del amado. Y miren, cuando se empieza a vivir así, puede pasar que el pajarillo que estaba como atontado, como aterido, como despistado, de repente echa a cantar. Y dice uno, pero ¿cómo puede ser esto? Si tiene 19 años, si es más viejo que el hilo negro. Y llega, ¿por qué? Porque ha pasado de Babilonia a Jerusalén. Y entonces, el pájaro cuando vive en Dios, nada más que en Dios, pues canta sabrosísima y subidísimamente. Y se queda uno mismo admirado,
Dice uno, pero si yo era un cerrojo, si yo he tenido un oído enfrente del otro, no me atrevía ni a cantar nada más que para mí, como decía mi abuela, que era graciosísima y guapísima y de todo, pero no cantaba nada. Y decía, hijo mío, la cosa es que yo en mi imaginación canto estupendamente. Y bueno, pues uno a veces dice, si yo no sabía cantar, si no tengo ni... Y de repente he roto con unos gorjeos al cabo de mis años. Fíjese, como un pájaro. Ustedes, vuestras calidades, piensen en un pájaro que tuviera 19 años. Yo nunca he creído que pudiera un pajarito cumplir tantos años, hasta que me han dicho hace poco que es posible y que los hay. Pájaros de 19 años, pobrecitos. Y no es lo milagroso que sigan viviendo, sino que rompan a cantar. Pues eso, por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo. Vamos a ser pájaros solitarios, ¿eh? Porque pájaras ya lo son. Lo que hace falta es que sean solitarias. Así es que en estos días la Virgen Santísima nos lo va a conceder. Y ya verán cómo vamos a romper a cantar, a base de bien.